Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de nuestra radio, La Voz del Verde. Hoy estamos aquí para charlar un ratito sobre Eurovisión, cuya edición de este año se celebró el pasado sábado 13 de mayo. A este programa nuevo y quizás una sección hemos llamado Euroverdevisión. Antes de empezar, vamos a contar un poquito de su historia, por si están algo perdidos o perdidas con el tema. Eurovisión es un concurso de canciones que se celebra cada año en Europa, aunque también hay países invitados como Australia e Israel. Por ejemplo, estos países no son parte de Europa, como la gran mayoría de los participantes, pero pertenecen a la Unión Europea de Radiofusión, que es la organizadora del concurso. Fue celebrada por primera vez en Suiza en el año 1956 y, a excepción de 2020, por la pandemia. Llega hasta hoy con la misión de unir a estos países después de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, cada año tiene entre 200 y 500 millones de espectadores, cifra que espera que a partir de este año suba. Con la nueva regla de que se podrá votar desde cualquier lugar del mundo. Los países que más veces han ganado son Irlanda y Suecia, ambos con 7 victorias. Y una de sus condiciones más importantes es el festival que se celebra en la ciudad del país en el que se haya ganado el año anterior. Cosa que este año no ha podido hacerse por la guerra de Ucrania, que tras la eliminación de Rusia ganó el año pasado. Por ello, este año el festival se celebró en Liverpool, Reino Unido, que quedó en segunda posición. Por su parte, España, que se apuntó en 1961, ha alcanzado el micrófono de cristal, premio del concurso, en 2 ocasiones seguidas, 1968 y 1969, con Maciel y La 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 y con Salomé y Vivo Cantando. Esa segunda victoria fue compartida, ya que España quedó en el primer puesto junto a Reino Unido, Países Bajos y Francia. Esta situación no puede volver a suceder, ya que después se cambiaron las reglas. Si 2 países quedan empatados en el primer puesto, el ganador es aquel que tenga más votos de los jurados nacionales expertos. Además de que se implantó después de unos años el televoto, lo cual ayudó a separar más a los participantes entre puesto y puesto. Las reglas principales son: cada país participante otorga 1, 2, 3 y así hasta 12 puntos, saltándose los 9 y los 11, a los 10 países de los que más les haya gustado la presentación. La base de la canción debe ser pregrabada, aunque los inicios del concurso era interpretada por una orquesta. Hay 5 países llamados Big Five: España, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, que pagan más al participar. Por lo tanto, no pasa por ninguna de las 2 semifinales, van directos a la final. Aunque a este quinteto se les une también, si no es uno de ellos, el país ganador del año anterior, es decir, el anfitrión. Las canciones y puestas en escena no pueden involucrar ningún tema político. Sin embargo, últimamente varias canciones que han participado han tenido este tema involucrado. Ahora algunas curiosidades. El tercer puesto de Chanel en 2022 fue el mejor de nuestro país en 27 años. El año pasado se creó el concurso a modo de preselección, el Benidorm Festival. Al igual que ya se hacía en muchos otros países, España llevó más de 50 años sin ganar el concurso. Hasta el año pasado llevábamos una mala racha desde el 2004. Hay un concurso en el que se celebra en invierno llamado Eurovisión Junior, que es igual, pero ahora participantes son niños de entre 9 y 14 años. En 2020 Netflix creó una película sobre el concurso. Vamos a mencionar a continuación algunas ediciones que han quedado para el recuerdo. 1974, gana ABBA, el famoso grupo sueco con la canción Waterloo, inspirada en aquella batalla tan famosa del pasado. En 2007 gana Finlandia, con uno de los primeros grupos en llegar al primer lugar de la historia. Y en segunda posición queda Ucrania, con la primera drag queen en pisar el concurso, Verska Serduchka. En 2012 gana Loren por primera vez. Este año volvió a repetir su victoria con la canción Tattoo. Y han habido muchos otros años épicos, pero los dejaremos para otra edición.
Sí, bueno, antes de continuar, por hablar un poco de estos procesos, vemos como ABBA, el gran grupo famoso que yo creo que todo el mundo conoce, se hizo famoso a través de este concurso de Eurovisión con la canción que mencionamos, Waterloo, y a partir de eso pues ya fue sacando diferentes temas. Pero recordar que este grupo salió de ahí. Y yo creo que otro punto también para destacar es el de Loren, que por primera vez ganó, como bien dijimos antes, en 2012. Y este año con Suecia pues volvía a ganar ese premio, que es la segunda persona que consiguió de nuevo ganar 2 años seguidos, en Eurovisión. Ahora sí, vamos a debatir un poco sobre algunos eurodramas que han ocurrido sobre todo en estos últimos años, como es por ejemplo el tongo del Benidorm Fest en 2022. Esto tiene que ver con que las favoritas eran las Tanxugueiras con la canción Terra, y también a la gente le gustaba mucho el Ay Mamá de Rigoberta Bandini, y al contrario, pues como nunca se esperó, ganó Chanel con Slow Mo y fue Eurovisión, que al final también fue un éxito, y eso también hay que decirlo. Es verdad, fue algo que hizo que la canción de Slow Mo aumentara muchísimo. Sí, y acabó con esa racha que dijimos antes que teníamos desde el 2004, o sea, de un último puesto que habíamos tenido casi el año anterior hasta el tercer puesto, casi el estrellato. Nos quedamos a 7 puntos del segundo puesto. Bueno, continuamos con la victoria de Ucrania del año pasado en 2022, que estuvo por encima del tercer puesto que fue España y el segundo que fue el Reino Unido. Entonces, comentábamos un poco porque fue dudoso, sobre todo el año pasado, cuando vimos que ganaba Ucrania con todo el público que había llevado toda esa puntuación. Entonces, queremos sacar de si esto verdaderamente es un concurso de a ver quién es el que canta mejor o quién va mejor en política o eso, porque vemos también que los votos, por ejemplo, pues suelen ser a países que están rodeados. Por ejemplo, el típico voto de Portugal siempre da muchos puntos a España, o España incluso con Portugal. Todos los países nórdicos de Noruega, Suecia, pues siempre se dan, efectivamente, se votan entre sí mismos, se dan puntuaciones altas. Y como fue el caso del año pasado Ucrania, que bueno, su canción tampoco estaba tan mal porque bueno, llegó a ser finalista, pero sí es verdad que a lo mejor otras canciones pues podrían haber conseguido ese puesto en vez de Ucrania, pues por la situación que debemos respetar también de que están sufriendo. Y además también hubo dentro de ese Eurodrama otro más pequeño, que fue que muchos países el año pasado no dieron sus votaciones oficiales, sino que se hizo con un programa sus votaciones, porque decían que estaban mal porque se estaban votando unos a otros, y eso ha pasado realmente todos los años, y solo fue el año pasado cuando realmente dieron eso a conocer y pues cambiaron los votos de los países, y lo cual lo afectó a España, porque si no hubiera sido por eso hubiera conseguido 7 puntos más que le hacían falta para quedar en segunda posición, y este año España hubiera cogido el festival. Sí, no, un poco dudoso es qué es lo que hay detrás de todas estas votaciones, si hay dinero, hay maña, hay diferentes acciones que bueno, que nosotros no podemos saber al 100%, pero más o menos se van intuyendo. Al fin y al cabo notamos que como que se mezclan los temas. Continuamos hablando de la victoria de España en 1968, que fue un punto por encima de Reino Unido, supuestamente por Franco. Según dicen, Franco pagó a los organizadores del festival, o más bien dicen que los organizadores les tenían miedo a Franco, y entonces decidieron que España ganara ese año y le pusieron un punto más que a Reino Unido para que ganara con la canción La La La. Bueno, vemos un poco lo mismo, mezclando lo que es un tema musical, lo que es tener un buen ritmo, una buena letra, una buena voz, con la política en este caso. Bueno, la época del franquismo y todo, pues sabemos la repercusión que tuvo, y pues puede ser esa maña, pero que aún así el ganador en ese caso fue la propia España. Y también se relaciona, el año siguiente también ganamos realmente, aunque hubo empate de 4 países en el primer puesto, también ganamos al año siguiente, y en España se celebró Eurovisión aquel año, entonces también se puede cuestionar la otra victoria, o sea, sí. Nuestras victorias en el festival se pueden comentar mucho, tienen tela marinera.
Bueno, y ya por último, para comentar la victoria de Suecia de este año y los 5 únicos puntos que recibió en este caso España por televoto. Es algo... Se esperaba más porque además en las apuestas España estaba más arriba, ¿eh? Y al final 5 puntos del televoto, todos nos quedamos impactados porque, claro, nos esperábamos más, era una de las favoritas casi y fue algo sorprendente realmente. Hombre, por mucho de que fuera de las favoritas, desde mi punto de vista, no creo que fuese la canción perfecta o la mejor canción elegida para llevar a Eurovisión. Porque era muy española. Sí, porque en Eurovisión yo creo que más es como el ejemplo de Italia, alguien que canta bien, que tiene unos agudos altos, una canción tranquila, más calmada, o alguna que tenga así más ritmo, que sea graciosa, como es por ejemplo el caso de Croacia, ¿no? Esa puesta en escena que a todos nos pareció gracioso y que en las votaciones de los diferentes países no llevó tanto, pero sin embargo luego en el televoto vimos que incluso superaba a España, pues por eso, porque era más divertida, hizo más entretenido. Era, como tú dijiste antes, era un tema sobre política también, tocaba la canción, ¿no? Iban todos vestidos como de generales del ejército y salían unos misiles. También las canciones que tocan temas fuertes, se da cuenta uno de que suben en los votos. Y además yo creo que eso, que la canción de España de este año, el flamenco, no es algo que a Europa le llega al corazón. Sí. Es algo que no pega mucho con festival. El año pasado con Slow Mo lo pudimos ver perfectamente. Las canciones que iban a un ritmo, una buena coreografía, que son así lo que se llaman más populares, ahora pues llevan más votos, rascan más votos. Sí. Bueno, por el otro lado también tenemos esta victoria de Suecia, que bueno, yo creo que es más o menos esperada desde el momento que escuché la canción de Suecia en el directo. Estaba bien la canción, un poco parecida también a la que ya con la que se proclamó campeona, esa euforia que yo creo que todo el mundo conoce. Y bueno, yo creo que una victoria merecida, podría haber ganado otra canción, pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe puede ser un poco que esa especulación de que ya haya ganado un año haya traído más votos, pues puede ser. Pero yo creo que al final la victoria yo creo que sí está bien concedida. Sí, porque además el nivel de este año en Eurovisión no era tan alto. Otros años tú has visto canciones muy elaboradas, muy curradas, las canciones, las letras, las puestas en escena. Todos los países venían con más ánimo, más ritmo. Sí. Y eso se notó. Y yo vi un poco más también de neutralidad por parte de las canciones, porque hasta el momento de las votaciones no se sabía exactamente muy bien quién iban a estar por arriba, o sea, más o menos sí, pero no exactamente, oye, esta va a ser la canción ganadora, sino había un par de ellas así bastante buenas. Luego había algunas que, bueno, que dependiendo de la persona te podían gustar o no. Y luego ya algunas que sí que parecían un poco diferentes a lo que es Eurovisión. Puestas en escena que habían unas bailarinas, recuerdo que llevaban como una especie de cuerno que parecían los Umpa-Lumpas de la película de Charlie en la fábrica de chocolate o cuernos de rinoceronte, algo así. Y luego también ropas muy raras, como la de Croacia, como dijimos antes. Cosas muy... también las cosas que impactan también, repercuten. Que es lo que estábamos comentando antes, se nota a la hora de los puntos que esos coreografías y ánimos, pues esos vestuarios distintos dan un ánimo. Sí. Y te cambia también a la hora de las votaciones tener un buen vestuario, un cantante que sea así del estilo de la sociedad, que destaque también, pues eso ayuda. Aún así, bueno, este año no conseguimos el puesto del año pasado de tercero de Chanel, pero dentro de lo que cabe, bueno, siempre estamos ahí en la final, intentamos dar lo mejor posible. Y ese puesto que hemos conseguido este año a lo mejor nos deja un pequeño mal sabor de boca, porque incluso en las votaciones llegamos ahí quintos en algún momento de ese inicio de las votaciones, pero finalmente pues acabamos de mitad de tabla para abajo. Pero bueno, poco a poco ya veremos el año pasado a ver quién nos representa y a ver si podemos conseguir esa victoria que llevamos años sin tenerla. Ojalá. Pues bueno, nos vemos en la próxima edición de Euroverdivisión y los dejamos con la intriga de escuchar más sobre este festival. Nos escuchamos muy pronto.